A continuación en Radio Nuevo Tiempo presentamos Diálogo Bíblico. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a este su programa Diálogo Bíblico. Hemos venido ya varias semanas conversando acerca del libro de Éxodo. Es un libro que tiene muchas enseñanzas y todas pueden ser aplicadas de acuerdo al contexto en la que son referidas. Dios entregó los mandamientos, entregó la forma de aplicarlos, y ahora Él dice, mire, yo quiero estar con ustedes. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos leído en Éxodo que Él al final los trajo desde desde Egipto para Canaán, pero Él lo que quería era estar con su pueblo? Y ahora aparece un texto que es extraordinariamente hermoso, donde Dios quiere realmente morar con su pueblo. ¿Lo querrá también para hoy día para nosotros, morar con nosotros? Vamos a conversar esto y otras cositas más en esta lección del pacto y el modelo. Bienvenido, Pastor Luis Jerez. Gracias, Raúl, por la bienvenida. En esta semana, en este día, nosotros estamos estudiando, y en esta semana vamos a comenzar a estudiar el capítulo 24 de Éxodo. Es un capítulo que tiene mucha importancia, porque después que Dios dicta estas leyes a Moisés baja del monte, Él reúne a 70 ancianos, en realidad eran 73, y Dios desea hacer un pacto con sangre con ellos, con animales que se sacrifiquen, y Dios desea tener una conversación, una instrucción especial para los líderes. Incluso en el capítulo 24 de Éxodo se presenta allí a Dios en un mar de vidrio, en un embaldosado, y ellos tienen una comida, una cena con Jehová cara a cara. Es decir, por primera vez los líderes tienen esa linda oportunidad y esa honrosa oportunidad de estar en la presencia de Dios directamente. Algo que solamente Moisés podía hacer hasta ese momento, pero ahora esos líderes elegidos necesitaban estar delante de Dios como portavoces del pacto. Y allí 2 veces estos líderes mencionan junto con el pueblo, diciendo, haremos todas las cosas que tú nos has dicho. Es decir, había una buena voluntad de obedecer a Dios. Sin embargo, ellos no consideraron la fragilidad humana que a veces todos tenemos. Queremos hacer las cosas bien, pero nos falta convicción, nos falta firmeza. Y es lo que aparece allí en el capítulo 24. Ahora, estaba pensando que esta situación que pasó el pueblo, porque 2 o 3 veces va a decir, esto haremos nosotros, no hay ningún problema, sí, es mirándose así como que en el momento apareció el deseo y era cierto de todo lo que estaban presenciando, pero luego que se disipa y no aparece más el mirar a Jesús, ver en la nube, ver el estruendo, los rayos, como que nos olvidamos y ya vamos nuevamente por el mismo camino. Complejo esto, ¿eh? Pero Dios de alguna manera está tratando de darles a ellos ahora un libro, y aquí aparece el concepto del libro y la sangre. Bien complejo esto, en realidad, entenderlo. Hay que ponerse en el momento, y qué es lo que estaba tratando de mostrar Dios hacia el futuro, porque ellos de alguna manera tenían que entender algo que iba a pasar al futuro. Nosotros hoy día ya no miramos al futuro para entenderlo, sino miramos este pasado, ¿no es cierto?, que fue realmente un momento de sangre, de dolor, de sufrimiento, pagando la deuda del ser humano. Jehová dijo a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis lejos de mí. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos se acerquen, y si sube el pueblo con él. Y dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas estas palabras, y ellos dijeron, vamos. Pero si uno mira con tranquilidad, va a aparecer aquí que hay unos sacrificios en los cuales se junta sangre, se esparce al altar y también al pueblo. Claro, estos sacrificios que se hicieron acá
los realizaron unos jóvenes que se les pidió porque los ancianos estaban ocupados en otra actividad. Seguramente estos jóvenes ya tenían esta práctica y el sacrificio que se realizó en esa ocasión era un sacrificio de paz. No era un sacrificio expiatorio. De perdón, claro. Era un sacrificio de agradecimiento o varios sacrificios. Y ellos lo ofrecieron allí delante de Jehová. Ocuparon la mitad de la sangre para que corriera sobre el altar y la otra mitad se ocupó para asperjar en los que harían el pacto. Antes de hacer el pacto con Dios, Moisés dice que en el verso 4, y dice el capítulo 24, 4, dice: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Es decir, Moisés escribió lo que Dios le dijo. Y luego Moisés lo leyó delante de los ancianos y lo leyó delante del pueblo. Es decir, el pueblo tenía que hacer un pacto en base a la lectura que Moisés estaba realizando en ese momento. Y como hemos dicho, el pueblo de buena voluntad decía en el verso 7, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Y una vez que ellos hicieron ese pacto con sangre, se les aspercó la sangre, venía una comida allí de los ancianos, y dice que los ancianos allí comieron y bebieron delante de Jehová. Y fue allí donde estaban ellos al pie del monte, y Dios le dice a Moisés: ahora, después de esta comida, sube al monte. Y fue allí donde Moisés estuvo 40 días y 40 noches, donde Dios quería darle otras instrucciones. Solamente quedaron a cargo Hur y también Aarón a cargo del pueblo. Allí fue la ausencia, la primera ausencia grande de Moisés. Ahora, cuando yo miro los 40 días y 40 noches, esos fueron para el pueblo, pero para Moisés no transcurrió el tiempo. En la presencia de Dios no hay tiempo, no hay frío, no hay calor, no hay hambre, no hay nada, porque Él lo tiene todo. Interesante esos detalles. Incluso Moisés vuelve con reflejo de lo de haber estado en la presencia de Dios. Y ahora esto no está ausente para quienes, digamos, hoy día seguimos a Dios, porque, por ejemplo, tú recuerdas, hay una campaña que se hizo en el mes de julio pasado, ¿no es cierto? Campaña, hablamos de unas reuniones especiales y mucha gente aceptó el llamado. Mucha gente dijo: todo esto que tú dijiste haremos. ¿Cómo están hoy día? Por eso digo yo que esto debe ser un constante recuerdo, no olvidarse de estos detalles, no olvidarse de que detrás de esto hay un sacrificio enorme, que es la sangre que representa aquí ese sacrificio enorme, para salvarnos, para indicarnos, para llevarnos y para darnos, ¿no es cierto?, al final el premio que va a ser realmente la eternidad en una tranquilidad, sin roces, sin ninguna situación que hoy día estamos pasando quizás. Cuando pienso en mis faltas y errores, o cuando acepto que de lado a Dios dejé, me humillo ante la gracia que Él me extiende y su amor sublime y gran amor. Debo aceptar que es tiempo de buscar al que perdone, libre de maldad. Murió por mí, sufriendo en la cruz. Murió por mí, su sangre me salvó. Él me redimió, sufriendo cruel castigo, compró mi libertad.
nada cambiará. Solamente la salida es Dios. Ofreces hoy tus penas y tus cargas. Ven, que Él no pone condición. Hoy debes entender que el sacrificio aquel te redime y te da poder. Murió por mí, sufriendo en la cruz. Murió por mí, su sangre me salvó. Él me redimió, sufriendo cruel castigo. Compró mi libertad, murió por mí. Sí, murió por mí, sufriendo en la cruz. Murió por mí, su sangre me salvó. Él me redimió, sufriendo cruel castigo. Compró mi libertad, murió por mí. Murió por mí. Murió Hay dos conceptos que vamos a conversar que a veces no logramos entenderlo en su plenitud, lo que eso significa. Por ejemplo, el concepto de ver a Dios. Bueno, nosotros sabemos de que, y la Biblia lo dice, que nadie ha visto a Dios, pero sí se pueden ver en los actos, en lo que es Dios. Y también Dios otorga el poder para obedecer, porque la obediencia es realmente vital en esta relación que uno puede tener entre Dios y su creador, o sea, Dios y la criatura, ¿no es cierto?, los hijos. Porque, como decíamos en algún momento, ¿dónde estaríamos si Dios en realidad no nos hubiera sacado de Egipto? Voy a decirlo así, tomando las expresiones que tenemos acá. Tú habías conversado algo de esto aquí en Éxodo 24 y me parece bien sublime. Dice: más no entendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Estamos hablando de una comida sana, de una bebida sana. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y así lo hizo Moisés. Interesante esa relación, porque cuando uno mira al pueblo de Israel, la comida, invitar a comer a una persona era algo muy especial, ¿eh? No era cualquier cosa. Quizá en nuestra época también sucede que tú invitas a alguien. Normalmente se invita al almuerzo a una persona, pero no a la cena. Claro, este sacrificio que se hizo allí era un sacrificio de paz, y según la ley de Israel, el sacrificio de paz se le convidaba una parte al sacerdote, otra parte se consumía en el fuego, y el resto, que era más del 50% del animal, las personas que lo llevaban ese sacrificio de paz lo comían delante de Jehová, lo comían delante del santuario después. Pero esta comida significaba que para Dios era un pueblo agradable, era un pueblo que estaba bajo su favor y que era un pueblo amigo. Y ellos allí, aunque dijeron 2 veces, haremos todas estas cosas que Jehová ha dicho, no entendían la dimensión, y ellos pensaban que la ley se cumplía con el poder humano. Es decir, yo decido guardar esta ley y lo voy a hacer. Pero nosotros nos damos cuenta que las decisiones humanas a veces les falta firmeza, somos frágiles y necesitamos de un poder exterior
para poder cumplir lo que nosotros deseamos delante de Dios. Y aquí está el texto que aparece en Ezequiel capítulo 36, que es un texto que nos habla del poder para cumplir la ley de Dios. Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esta es una obra de Dios. Esta es una promesa que todas las personas podemos nosotros reclamarla ante el Señor, porque nos damos cuenta de que somos débiles, no tenemos la facilidad de mantener nuestras decisiones, y Dios ofrece darnos un corazón nuevo por misericordia, como un acto divino, un acto especial, cambiar nuestro corazón de piedra, nuestra dureza que todos tenemos, el corazón carnal, porque sin esta operación divina que Dios realiza dentro de nosotros, nos es imposible obedecer. Prácticamente es algo imposible obedecer si no tenemos este corazón que Dios ha transformado. Ahora, lo terrible es que quien no puede o quien no obedece tiene resultados. Estoy pensando allí en Levíticos 10, 1 y 2, que es un texto muy triste. Dice: Nadab y Abiú. Recuerda que Nadab y Abiú estaban presentes ahí con los hijos de Aarón, estaban pero presentes viendo a Dios. Hijos de Aarón, dice, tomaron cada uno su incensario. Hasta aquí vamos bien, su incensario. Y pusieron en ellos fuego. También está bien. Sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Aquí hay desobediencia. ¿Te fijas? Sí. Entraron en un concepto, en algún momento debe ser, pero aquí ellos hicieron lo que quisieron y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Este es un espectáculo realmente triste en la Biblia, porque incluso para Aarón se le prohíbe ir a ver a esos jóvenes, se le prohíbe enterrarlos, porque a ti también te puede llegar el castigo, porque es terrible lo que hicieron ellos en realidad. Claro, aquí nosotros aprendemos de esta gran lección que has mencionado. Dios había dado una lista de materiales para poder hacer el sacrificio. Y ellos pensaron: ¿para qué vamos a ser tan rigurosos en aplicar todos los elementos? Hagámoslo a nuestra manera, que es algo que siempre los seres humanos pensamos. Dios quiere fuego, le vamos a hacer fuego. Pero la fórmula divina no la vamos a considerar una fórmula más fácil, una nuestra. Y ellos pensaron que Dios no se iba a dar cuenta. Y eso nos muestra que la obediencia tiene que ser mejor, perfecta, y Dios se da cuenta de todo lo que ha indicado. Era muy detallista el Dios del Antiguo Testamento y el Dios actual también. Y nada menos que Él es así porque esa es la forma de llegarse a Dios, obedeciendo lo que Él dice. Mira, hay un texto en Levíticos 10:9 que nos dice algo de que estos jóvenes a lo mejor entraron incluso un poco mareados con el vino, porque dice: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Detalles que Dios entrega para que en esta relación que tengamos con Él sea una relación para vida y no para muerte. Oh
espinas, Señor, por esto de enojos te rindo mi amor. Allí en Éxodo 25, que ya vamos a entrar en este concepto lindo de relación que Dios quería tener con ellos, un poquito más visible quizá para ellos, Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Y sigue con piedras de ónice, piedras de engaste. Ahora, ¿por qué pidió Dios esto? ¿Por qué especificó esto? Ahora va a venir lo que está en el versículo, por ejemplo, 8, donde dice: hallarán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. Ese santuario Dios ordenó que lo hicieran, pero también que los hijos de Israel trajeran los elementos que se iban a usar para hacer ese santuario. Claro, el tabernáculo, como se le llamaba, o el santuario, era la casa de Dios. Y según la organización de las tiendas de Israel, el santuario estaría en medio de ellos, y alrededor del santuario estarían ubicadas ordenadamente cada tribu según el lugar que Dios les asignaba. Para poder construir este santuario, que era algo perfecto, pero no era muy grande, pero debía ser hecho de la mejor manera, el pueblo tuvo que traer sus ofrendas. Dios les pidió que ellos trajeran oro y todo lo precioso para poder hacer este templo, que iba a ser un templo que simbolizaría al santuario celestial. Y en ese templo iba a estar Dios presente. Tenía que ser construido como se da las indicaciones posteriormente. Dios da las indicaciones en primer lugar a Moisés, cómo debía ser cada artefacto, cada artículo, cada mueble, cada velo, como el contorno, todo lo de la tienda, el arca del pacto. Dios le mostró a Moisés cómo debía ser hecho. Pero Moisés no era artista, Moisés no era maestro, él tenía la idea que Dios le mencionó. Entonces Dios tuvo que hacer algo adicional: llamar a hombres que vivían en Israel, como se menciona acá más adelante, a hombres para poder darles la facultad de hacer esto tan perfecto que Dios necesitaba y que Dios exigía. Llamó a Besaleel y a Oliad y los dotó de una sabiduría especial como artistas,
Y no solo a ellos, la Biblia dice que también Dios le dio este don a los ayudantes que tendrían estas personas para construir un santuario que, a pesar de ser pequeño, iba a ser como una maravilla del arte, algo perfecto para que en ese lugar se ejecutara el culto, se ejecutara la expiación y el contacto con Dios. Y que Dios iba a morar allí. Dios no lo veían, pero estaba allí, presente. Ahora, interesante porque tú mencionas a los personajes que Dios eligió. Y eso es importante porque Él dice, me harán un santuario, pero lo van a hacer como yo lo designe, como yo lo indique, los elementos que van a usar. Y las personas que van a usar, yo las voy a elegir también, porque dice, yo he llamado por nombre a Bezaleel. Él llamó. Ahora, estas personas tenían ciertas cualidades de artesanos, ¿no es cierto? Pero Dios los dotó, y a mí me gusta mucho una expresión que aparece aquí, dice, y yo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Mira, ¿para qué? Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificios de piedras para engastes, y en artificios de madera para trabajar en toda clase de labor. O sea, esta gente tenía la capacidad, muchos nos gusta quizás la manualidad, otras cosas, pero aquí Dios tomó a esta gente que tenía eso, le dio inteligencia para inventar. Yo me imagino que fueron piezas realmente extraordinarias, sí, con una medida exacta y con un esplendor maravilloso, porque era la casa de Dios en realidad. Claro, las paredes de la tienda tenían bordados donde aparecían allí ángeles, manzanas, granadas, los artefactos de oro eran perfectos, el arca del pacto era una obra de arte, todo debía ser como Dios lo dijo. Y curiosamente me parece importante también que al terminar de dar todas estas instrucciones, Dios toca el gran tema del sábado. En Éxodo 31, 12 hasta el 17, Dios habla allí de la importancia del sábado. ¿Qué tiene que ver el sábado con todas estas indicaciones? Porque el sábado era el día perfecto para el culto. Era el día en que se realizaban las mayores expiaciones. El sábado se impartían las mayores bendiciones. El santuario podía ser perfecto, pero los adoradores tenían que estar preparados para el sábado para recibir todo lo que Dios quería darles, la presencia de Dios, la bendición, la prosperidad. Por lo tanto, allí enfatiza el tema del sábado. Guardaréis el día de reposo, porque es santo a vosotros, y el que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada en medio de su pueblo. Y vuelve a repetir, 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en ese día de reposo ciertamente morirá. O sea, era una ley bastante fuerte. En ese tiempo tan importante era la obediencia al sábado, que la persona que no lo hacía en el pueblo moría. Hay una cosa interesante, que incluso en el día de la expiación, quien no se preparaba quedaba destituido del pueblo. Y quizá uno no piensa lo que eso significa. En un lugar donde ellos están deshabitados, tienen el resguardo de Dios, pero salir de eso quedan al desamparo total. Estoy pensando en un detalle bien importante. Dice que el término hebreo que se usa aquí en propiciatorio es en realidad expiar o perdonar. ¿Quién perdona? No es la ley, es Cristo. Pero lo interesante es que sobre la ley se coloca el propiciatorio. ¿Por qué? Porque hay esperanza de perdón. Porque cuando tú te acercas hasta este santuario, Dios abre las puertas del perdón, te abraza y te deja libre de pecado. Y eres una persona que puedes tener una linda relación con Dios
y avanzar en este camino que quizás puede ser turbulento, quizás pasando por una dificultad, por un problema, pero Dios tiene los brazos abiertos para entrar en una relación, en una comunión contigo y darte la tranquilidad que necesitas, lo que Él sabe hacer, el perdón. Bendiciones, nos vamos a encontrar la próxima semana. Escuchaste en Radio Nuevo Tiempo Diálogo Bíblico. Sigue en la sintonía de La Voz de la Esperanza.